Hoy vamos a dar una clase especial, Shiur Miyuhad. ¿De qué tema? Le explico. El día Tet de Tevet, que viene a ser hoy de noche, está escrito en el Shulchan Aruch que se ayuna y no se sabe por qué se ayuna. No se sabe por qué se ayuna. Ahora, los comentaristas explican qué significa no se sabe por qué se ayuna. Si no sabes por qué ayunas, ¿para qué hace falta ayunar? ¿Entendido? Pero dice no, se acostumbra a ayunar y no se sabe. ¿Qué significa no se sabe? Hay discusión por qué se ayuna. Hay quien dice de que es por la muerte de Ezra Sofer. Pero Ezra Sofer está escrito en el Midrash de que murió el día 10 de Tevet. Y entonces por eso se adelanta un día antes para hacerlo una especie de respeto especial, porque si ayunamos porque ayunamos y encima conmemoramos que se murió Ezra Sofer, no ganamos nada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna diferencia en el modo de actuar. Nosotros ayunamos de todas maneras el 10 de Tevet. Entonces por eso ayuno un día antes y el día de Tevet. Pero igual, tampoco es entendible. Hay varios comentaristas. Hay uno de los ¿cómo se dice? De los comentaristas que encontró en un manuscrito muy viejo, que dice un rabino que ese día, el día Tet de Tevet, está recibido rabino por rabino, de que es el día del nacimiento de Jesús. Y por el daño que hizo Jesús y sus alumnos al pueblo de Israel, por eso se ayuna. ¿Entendido? El 9 de Tevet. Ahora, nosotros no tenemos nada que ver con lo que dicen los evangelios, que nació el 25. Primero que puede ser, porque el 25 de diciembre puede ser el día Tet de Tevet. Yo, por ejemplo, nací el 20 de diciembre y es Tetvav Tevet, el 15 de Tevet. Entonces no hay ningún problema de que salga también. Puede ser que tuvo la suerte de que nació en ese día. Puede ser. Pero vamos a decir que no, porque según los historiadores, el asunto de que nació el 25 de diciembre no está escrito en el Evangelio. ¿No está escrito? Fue escrito 200 años después del nacimiento de Jesús en la comunión de Ikea o algo así, que fue... ¿Tienes que grabar? Ponelo acá. Que fue en la reunión del César romano, que quiso ser cristiano. Entonces él sentó a monjes y sacerdotes cristianos y los hicieron una especie de modus vivendi para que pueda enganchar la religión nueva en el Imperio Romano. Hacía falta hacer una especie de cambios. Entonces hizo muchos cambios, es decir, ¿qué significa cambios? Sobre costumbres antiguas, él montó cosas nuevas del cristianismo y ahí es una especie de santificó eso como una cosa que es verdad. Por ejemplo, el asunto del 25 de diciembre. El 25 de diciembre es un día de fiestas para las legiones romanas del Oriente. Si todas las legiones romanas que servían en la zona de Turquía, Siria, Lebanón, Israel y demás, el 25 de diciembre había una gran festichola. Es un día que lo recibieron ellos. Entonces, cuando quiso organizar una religión oficial, aprovechó el 25 de diciembre, que ya de todos lados se hacía una fiesta, y montó el nacimiento de Jesús, que no está escrito en ningún lado, no está escrito en el Evangelio. Por ejemplo, el asunto de la Virgen. Es en invierno, en Roma, se hacía lo que se llama la caminata de las vírgenes. Las muchachas vírgenes que estaban solteras se ponían flores acá
iban caminando y tiraban pétalos de rosas en las calles romanas, ¿no? Entonces, virgen, 25 de diciembre, ¡trac! La virgen nació, tuvo familia el 25 de diciembre. Es decir, invocó uno sobre el otro y de ahí salió algo. ¿Ok? Shalom, pase. Entonces, todo lo que embarró era para que la gente romana acepte el cristianismo como religión. Es decir, si ya santificamos las vírgenes y tenemos el 25 de diciembre, y demás, y demás, y demás. Hay un chiste que se cuenta de que cuando nació Jesús, estamos dando una clase sobre el asunto del nacimiento de Jesús y demás, porque se conmemora hoy, se ayuna mañana. Estaba acostumbrado a ayunar hasta aquí todo el Shulchan Aruch, que se ayuna el 9 de Tevet y no se sabe por qué. Y hay quien dice que es por el nacimiento de Jesús. ¿Okay? Por eso doy la clase sobre ese tema. Entonces, como para que pueda ser aceptada por el pueblo romano, entonces usó costumbres antiguas y las mezcló con la nueva fe. Y ahí fue que entró. ¿Entendido? Si la gente pudo llegar a aceptar el cristianismo como religión. ¿Qué más? Hay un chiste. No, es un chiste, en serio. De que está escrito de que vinieron los tres, ¿cómo se dice? Que vinieron a visitar a Belén. Los tres reyes magos. Un negro, un árabe y no sé quién. Entonces Trump, como tiene la hija judía, así. Al negro lo mató la policía a matar, porque hay policía que ve un negro lo mata. Ni le pregunta cómo se nombra, nada, le pega un tiro. Así, la policía americana son muy humanas, muy... Al negro lo mataron, al árabe no lo dejaron entrar a Estados Unidos. Quedó uno solo. Entonces es un chiste. Pero el asunto es que... el asunto es, ¿por qué hay que ayunar? ¿Por qué los judíos durante centenas de años ayunaban y no decían que es por el nacimiento de Jesús? Y con todo eso, había gente que sí sabía eso. ¿Y por qué hace falta ayunar? Quiero explicar. El pueblo judío, cuando nació Jesús y en esa época, en esa generación, estaba en la más baja deterioridad moral de cientos de años. Estamos hablando de deterioridad moral, de odio entre sectas y odio. Primero separados en muchísimas sectas. Este hacía esta cosa, el otro hacía tal otra. No tenían una posibilidad de vivir juntos, se mataban entre ellos, se odiaban entre ellos y demás, y demás, y demás. Eso carcomió la posibilidad de la fraternidad de un pueblo. ¿Entendido? Parte del Bet HaMikdash, en vez de elevar al pueblo de Israel, derrumbaba al pueblo de Israel. Porque es lo que provocaba peleas entre varios sectos. Porque cada uno dice, no, se tiene que hacer tal cosa en el Bet HaMikdash. Y yo, no, estúpido, tiene que hacer la otra. ¿Cómo? Usted me dijo estúpido, usted es estúpido. Se empezaban a pelear. Quiere decir que si no hay Bet HaMikdash, no se peleaban. Entonces, como en el primer templo, cuando el Bet HaMikdash, el primer templo, el pueblo de Israel hacía idolatría. Bastante. Mucho. Entonces el Bet HaMikdash, que era una especie de blanqueado de idolatría. La gente hacía idolatría, iba al Bet HaMikdash, hacía un sacrificio y ¿qué hacía después? Volvía a salir idolatría. ¿Por qué? Porque dije, bueno, yo expié. Ahora tengo la cuenta limpia. ¿Qué hago ahora? Empiezo de vuelta. Entonces es lo que dice el profeta Jeremías. Usted dice, voy al Bet HaMikdash, voy al Bet HaMikdash. ¿Pero para qué? En vez de dar un sacrificio, haga un buen asado. Si igual no va a expiar nada usted. Si usted piensa pecar inmediatamente enseguida, usted no hace teshuva. Usted no retorna a Dios. Usted nada más piensa de que voy ahí, pongo mi tarjeta con mi cédula de identidad y me borran todos los pecados. No, Dios no le debe a usted nada. El Bet HaMikdash no es el borrador instantáneo de sus pecados. No. Debe ser un lugar, Bet HaMikdash, el santo templo, es el lugar donde uno se eleva. Si no se eleva, entonces está de más. No es que no sirva el Bet HaMikdash, está de más. Es decir, una persona peca, de repente se siente un poco
tiene un poco de remordimiento. Cuando tiene el Bet HaMikdash, en el Santo Templo, no tiene remordimiento. ¿Por qué? Porque se va a Jerusalén, da un sacrificio y está, él no tiene más remordimientos. Él pagó su deuda. Y él se piensa de que Dios necesita su deuda. Por eso dice el profeta Jeremías, ¿para qué dan traer un corderito y lo ponen dan un sacrificio? En vez de hacer eso, mátelo, haga un buen asado, con salsa de chimichurri, como se hacía en Argentina, un buen pan flauta, un poco de mostaza, riquísimo. En serio, ¿hace falta gastar la carne para quemarla? No vale la pena. Si usted expiar, no va a expiar. Y comer el sacrificio tampoco va a comer. Entonces, ¿por qué? Por lo menos se lo coma, ganamos antes. Se maté un cordero, me salí 2.000 cheques. Comí un asado, un buen asado, invité gente. No viene nada mal. Porque igual no va a expiar. Pero tampoco con el sacrificio va a expiar. Porque usted no está retornando a Dios. Su vergüenza que tiene frente a Dios no le provoca dejar de pecar. Le provoca buscar el dinero para pagar, para expiar con algo. Pero así no es el asunto. La expiación culmina el proceso interior de retornar a Dios. No lo empieza. Entonces el Bet HaMikdash en el primer templo era el factor que provocaba más pecados. ¿Por qué? Porque la gente en ciertos momentos, al no tener santo templo, dejaba de pecar o pecaba menos porque dice, tengo vergüenza de Dios. Ahora, al tener una especie de, como se dice, de máquina que pongo y sale y absento, entonces puedo seguir pecando, no tengo ningún problema. Y eso me provoca pecar más. Entonces el Bet HaMikdash el santo templo es algo que deteriora al pueblo de Israel. Eso en el primer templo. El segundo templo era más o menos lo mismo. No pecaban pecados tan grandes, pero pecaban pecados morales muy grandes, que es el asunto del odio entre unos y otros y demás y demás y demás. La falta total de posibilidad de convivencia, de cuidar a la sociedad única y cuidar al pueblo de Israel único. No, entonces no se puede vivir así. Entonces hacía falta la destrucción del templo. Es decir, si dos judíos tenían una discusión de cómo vivir una vida judía, ¿dónde era la principal discusión entre ellos? En el templo. Porque si yo lo veo en el vecindario y yo pienso de que así tiene que ser la ley y así tengo que actuar, usted piensa así, usted tiene su casa, mátese en su casa, yo hago mi casa, lo odio y cuando lo puedo lo mato, pero usted vive en su casa. Pero si vamos al templo, que el templo viene a ser ¿de quién? De él y también mío. Entonces yo quiero imponer mi forma de pensar y usted quiere imponer su forma de pensar. Y ahí empieza el asunto. Que es que el Bet HaMikdash, el templo, es el catalizador de las diferencias y del odio mutuo. Entonces, en ese lugar nació Jesús. Entonces Jesús llegó a Jerusalén más o menos 40 años antes de la destrucción del templo, cuando ya estaba todo podrido. Estaba todo podrido. Dicen en la Gemara, en el tomo de Sotá, en el tomo de Yomá, de que 40 años antes de la destrucción del templo, que viene a ser en los años que Jesús tuvo en Jerusalén. Jesús tuvo un año en Jerusalén. De que tenía 32 hasta que tenía 33. ¿Ok? Más o menos. 32 años antes de que, cuando tenía 32 años, ya era dentro de los 40 años de la destrucción del templo. ¿Y qué dice? Porque el templo se destruyó en el año 70. Quiere decir de que en esos años, ya el tomo de Yomá decía de que las puertas del Ejal, que son puertísimas de 8 metros de altura, ¿ok? No se abren solas. Para abrirlas hacía falta varios que empujen. Se abrían solas y se golpeaban. ¡Pum, pum, pum! Entonces vino uno de los taneitas, que era un santo, y vio las puertas que a 2, 3 de la mañana, ¡pum!, se abren y golpean. Entonces le dijo, santuario, 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 yo sé que te vas a destruir. Y ese es el aviso, el preaviso del Bet HaMikdash, que está todo podrido y se va a destruir. Es decir, después ¿cómo se destruye? Bueno, vienen los romanos, pelea, no pelea, sitio, no sitio y demás. Eso es el cómo. Pero que el Bet HaMikdash tenía que ser destruido era lo mejor que podía haber pasado. Que el Bet HaMikdash sea destruido era lo mejor. ¿Por qué? Porque sacamos el lugar de la pelea. Si cuando hay una pareja que se la pasa peleando,
¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Se paren. No se vean. No se vean porque no, es imposible. Primero, tranquilícense, cada uno en su punta. Y ponen una persona en el medio que trate de ir y venir y ver cómo. Después se pueden unir. ¿Qué significa unir? Seguir peleándose. Pero ya es por lo menos con alguien en el medio, con una posibilidad de poder mirarse unos al otro. No se puede ni mirar. Entonces, no. Usted va allá y esta va acá y hay situaciones extremas que no hay otra opción. No hay otra opción. Hacía el Betamigdash. No había otra opción que destruir el Betamigdash. No había. ¿Entendido? No había. ¿No? Por eso cuando Rabban Yohanan ben Zakkai pudo escaparse de Jerusalén y llegar al campamento romano y le dijo a Vespasianos que él iba a ser el Keisar, el César, y después justo inmediatamente ni bien habló, llegó una carta de Roma en la cual dice de que mataron al César y las legiones lo nombran a él como César romano. Le dio un premio, le dijo pide 3 cosas y lo voy a cumplir como premio al que fuiste el primero que me dijiste eso. ¿Qué es lo que dijo? Quiero que me des la ciudad de Yavne y sus sabios. Hay quien escuchó eso y se puso los pelos, se le pararon los pelos. ¿Por qué no pediste el Betamigdash? Infeliz. ¿Cómo se pide? ¿Qué es Yavne? Fin del mundo. 50 gatos locos que estudian Torah ahí, ¿ves? Es lo mismo que el Betamigdash. ¿Está loco? Pero él tenía razón. ¿Por qué tenía razón de que pidió Yavne? Porque en el tomo de Brajot dice de que así hablaba la gente de Yavne. ¿Qué hablaba? Decía así, era una especie de refrán yavneíta. Así se usaba en la yeshiva de Yavne. Decía así: yo soy una criatura divina y mi compañero es una criatura divina. Yo trabajo en la ciudad y él trabaja en el campo. Yo estudio mucho y él estudia poco. Tanto el que estudia mucho, tanto el que estudia poco, son amados por Dios cuando tienen su corazón para Dios. Es decir, ellos estudiaban mucha Torah, pero dijo también el que no estudia Torah, el que estudia muy poca Torah, por solo hecho de que es una criatura divina, como yo. No es que yo soy más alto que él, no, estamos en el mismo nivel. Pero con el solo hecho de que su corazón está dedicado a Dios, tanto sea los 5 minutos que estudia Torah, y tanto sea mi vida que yo me paso estudiando Torah, estamos en el mismo lugar. Es decir, yo lo tengo que querer y tengo que unirme con él. Si no, es despreciación. ¿Ok? Y por eso él dijo, bueno, tengo 2 opciones. O pedirle a Vespasianos que perdone al Betamigdash, que saque el sitio, y vamos a durar 1 año más, 2 años más, 3 años más, ¿y qué va a pasar después? Igual va a destruirse. ¿Por qué? Porque está todo podrido. La base está podrida. Entonces no hay cómo construir. Cuando un tipo construye un edificio sin una base buena, ¿qué pasa con el edificio? Se cae. No hay otra opción. ¿Ok? No hay otra opción. En toda la situación de la generación estaba toda podrida. No había cómo salvarla. Entonces, en esa estación llegó Jesús a Jerusalén. Bueno, entonces, ¿qué vio? Vio todo podrido. ¿Y tenía razón o no tenía razón? De cierta manera sí, no en todo. La conclusión no tenía razón. Las conclusiones que él llegó no tenían nada de que ver. Pero que estaba podrido seguro. Pero no es Jesús lo dijo, el primero que lo dijo. No, ya está escrito antes de Jesús. ¿Ok? Había que ser muy estúpido para no entender de que la situación estaba totalmente podrida. De cierta manera, podrida, media podrida, 3/4 podrida, hay una discusión. Hay quien dice 67.3% de podridumbre y hay quien dice 68.1% de podridumbre. Pero estaba ahí, estaba todo podrido. En esa situación llega Jesús y veo que todo podrido. Y digo, bueno, mi conclusión es así. Primero, si la situación está tan podrida y el pueblo de Israel se comporta tan mal, y Dios es muy buena persona, yo lo conozco. Entonces, ¿cómo puede ser una persona buena estar al lado de un perverso, de un estúpido, de un infeliz, de un odiador, de un tipo podrido? ¿Una persona buena puede estar al lado de un podrido? No, está el refrán.
dígame con quién vas y te digo quién sos. Entonces, si Dios es la cúspide de la bondad que existe y el pueblo de Israel está podrido, conclusión, Dios no está con ellos. Primera conclusión. Segunda conclusión, como Dios no está con ellos, ¿con quién sí está Dios? Con los que no están podridos. Ok, con los que no están podridos. El pueblo de Israel, ¿por qué se pudrió? Porque en vez de ocuparse de cosas espirituales, se ocupó de cosas materiales, política, Estado, reino. ¿Cómo se dice? Como dice en hebreo, cuando se pudre algo, se pudre de la cabeza. ¿Ok? Se pudre de la cabeza. Los reinos son lo peor que hay. Los reyes son lo peor que hay. Estamos hablando de los hijos, los familiares de Herodes. Herodes es un asesino, a la esposa mató, a los hijos los mató. Los que lo sucedieron eran también estúpidos, inútiles de manera que no se puede creer. Inútiles totales. Entonces quiere decir, si el pueblo de Israel se cayó por la ocupación material, ¿cuál es, para solucionar el asunto, qué es lo que tenemos que hacer? Apartarnos de toda acción material. Es decir, hay que entender. Jesús llamó a Yeshua. Yeshua él estudió en sectas que se llaman los Yeshuim, que no son alumnos de él. Nada que ver. Los Yeshuim eran una parte extrema de los Isiim, que era el pueblo de Israel estaba dividido en general en 100.000, pero 3 ramas. Los Prushim, que son los que recibieron la explicación de los sabios de la Torah. Los Tzdukim, que dicen, no, únicamente se tienen que cumplir lo que está escrito en la Torah, no hay explicaciones. Cada uno lo entiende como le da la gana. Y los Isiim, que los Isiim son extremistas. Los que eran de muy alto nivel vivían en comunas, por lo general de hombres, separados de mujeres, para alejarse de cualquier cosa material, vivían en el fin del mundo, ahí en el Mar Muerto. Mientras más alejado de la ciudad, de la perversidad de la ciudad, de las acciones materiales, mejor. No tenían capital particular, todo es capital en común. Esos eran los Isiim. Los más extremos de los Isiim eran los Yeshuim. Y de los Yeshuim salió Jesús y llegó a Jerusalén, tipo, no come, no bebe, no sé, llega a Jerusalén y ve toda la podridumbre. Entonces, él dice, ¿cómo? Está todo podrido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Solucionar. ¿Cómo se soluciona? Apartándose no del síntoma, de la enfermedad. Él llega a una conclusión totalmente errónea, y es una herejía misma, de pensar de que el pueblo de Israel tiene que ser un pueblo con alas, trayendo vueltas, al lado del trono divino, con el violín. Está Dios ahí sentado, dando vuelta alrededor. Y es una herejía, porque el pueblo de Israel tiene que estar acá, en la tierra. Venimos a santificar el nombre de Dios en la tierra, en la materia. Y especialmente en como pueblo, no como particulares. Cuando Dios se revela en el monte de Sinaí, la primera palabra que le dijo a Moshe, ¿qué es lo que le dijo? Anda a decirle si aceptan ser Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Pueblo, no particular. Porque particulares había antes. Había Goim que eran muy santos. ¿Cuál es la novedad del pueblo de Israel? La posibilidad de ser un pueblo santo, no un particular santo. Ese es el asunto. Vino Jesús y dijo, no, como pueblo nos servimos. ¿Cómo hacemos? Nos tenemos que salvar. ¿Cómo nos salvamos? De manera particular. Cada uno de manera particular. No existe pueblo. Porque pueblo significa reino, país, rey, economía, política y demás. Entonces no, si eso nos provocó toda la degradación. ¿Qué hacemos? Nos apartamos de todo. Entonces, ¿qué quedamos? No somos más pueblos. ¿Qué somos? Particulares. Cada uno salva su pellejo. ¿Ok? No existe más una unión del pueblo. Cada uno salva su pellejo.
¿Cómo haces para salvarse? Muy simple. Cuando vinieron los judíos y preguntaron, ¿qué hacemos? El rey nos pidió muchos impuestos. Den al César lo que hay que dar al César, y den a Dios lo que hay que dar a Dios. Es decir, ¿cuál es lo que se llama en inglés subtext? El texto oculto de lo que dijo. Cuando uno dice, dale al César lo que tiene que dar al César, dele a Dios lo que tiene que dar a Dios, ¿qué significa? Quiere decir de que Dios no tiene nada que ver con la materia. Dios no se ocupa del mundo. A Dios le importa un pepino del César. Y le importa un pepino si el César hace una guerra, mata a 10 millones de personas, no importa. Dios, ya está, no tiene nada que ver. Dios es Dios. ¿Dónde lo encuentra Dios? En Mahón Meir, sí. En la cocina de Mahón Meir. En la calle ahí, acá enfrente, no sé. Dudas. En el policía que está parado acá, que le pagan el sueldo del Estado, que el Estado es el reino es el país, y la democracia y demás, y las elecciones. No, ahí seguro que no está Dios. Eso tiene que ver con el César, nada que ver con Dios. Es decir, yo al separar la acción material de Estado, de país, con Dios, significa de que Dios no se ocupa de pueblos. Dios se ocupa de personas particulares. Usted salve su pellejo. Usted tiene espíritu, tiene cuerpo, tiene que salvar su pellejo. ¿Cómo hace para salvar su pellejo? Trate de apartarse de su cuerpo cuando pueda. Porque él estudió y recibió lo que la torcidez, no le salió solo, Lo recibió de lo que aprendió de los Isiim y los Yishuim, que él estaba ahí en el fin del mundo, en el Yam HaMelech, sentado ahí, 45 grados a la sombra, apartándose de toda sociedad, de toda forma de vida comunitaria. Si no vivían 100 gatos locos en una cueva, y estaban ahí todo el día pensando y rezando y viendo a Dios y esto y demás. Entonces eso es lo que le provocó. Yo no necesito vivir de una manera particular, una manera de ciudad. ¿Para qué? Cuanto más se aleja del mundo material, mejor todavía. Y eso es otro error total, fatal, porque el pueblo de Israel, todo el asunto es pueblo, no particular. Si también el pueblo de la Torah viene a enseñar también a la persona particular a cómo vivir una vida mejor. Pero el asunto de la Torah no es la cosa particular. La novedad de la Torah no es la cosa particular, sino la cosa de pueblo. Cómo hacer un pueblo santo, no una particular santa. Para particular santa, antes de la Torah había gente muy santa, sin estudiar Torah. Sin estudiar Torah. ¿Entendido? Los extremos de los Isuim son los Yeshuim. Es decir, la diferencia entre los Isiim y los Yeshuim era que los Isiim estaban en contra de los romanos y eran parte de la rebelión contra los romanos. Sin embargo, los Yeshuim dijeron no. Si dijimos que está todo podrido, entonces no hace falta hacer nada. Usted no haga nada, Dios maneja al César. Si yo le dije de que Dios no tiene nada que ver con el César, lo que haga el César es problema del César. Yo tengo que estar sentado, ahí como los hindúes que hay con las piernas ahí torcidas. Si puede ser un colchón de pinches, mejor todavía. Pero si no tiene colchón de pinches, también una tierra, buena tierra así, con piedritas, viene muy bien. Y sentado ahí, tiene el karma ahí, está pensando. No hace falta. ¿Usted tiene que pelearse con los romanos? ¿Usted qué le hicieron? ¿Cómo? ¿Mataron a gente? Sí, pero no entiende, estúpido. El César no tiene nada que ver con Dios. Usted hable con Dios, no hable con el César. Nada que ver con el César. Por eso los Isiim formaron parte de la rebelión contra los romanos. Pero los Yishuim no. Digo, no. Son medio hindúes judíos. Así. El mundo no se tiene que ocupar. Todo paz y amor. Así. Todo paz y amor. Porque si no se... No, sí, vamos a decir. Paz y amor a los que... No golpean. Sí. El primer día. El segundo día, vamos a decir que la cantidad de millones de personas que mató el cristianismo en toda su época es totalmente inconcebible. ¿Ok? Entonces, paz y amor viene bien para el refrán, pero nada más. ¿Los Isiim eran los esaños? Sí. Y los Yeshuim eran, de ahí salió Jesús. Es una subescuela filosófica, totalmente extremista, pero extremista
Otra vez, no es paz lo que ellos dicen. Es no tocar, no hacer. Cuanto menos tocas el mundo material, mejor. Salvas tu alma. Cuanto menos comas, mejor. Cuanto menos te cases, mejor. Cuanto menos tengas capital particular tuyo, que tú trabajaste y tú sudaste para conseguirlo, mejor. Yo no entendía de que Yeshua había aprendido de Yeshua, Ben Perejía, que era de No puede ser. No puede ser. Es decir, si es de Yeshua en Perejía, quiere decir de que Jesús nació más o menos 100 años antes. Y puede ser. Puede ser. Es decir, hay una discusión entre historiadores cristianos que dicen de que Jesús no puede haber nacido hace 2000 años. 2018 años. Tiene que ser bastante antes. Entonces, si es Yoshua, de lo que está escrito en la Gemara, en el tomo del Sanedrín, de Yoshua ben Pirjea era antes de Eli Shammai. 120 años antes de la cristiana. Entonces sería más de la época de Rabbi Akiva. No, mucho más antes. Porque Rabbi Akiva va, tengo entendido que va él a preguntar a una señora que era la mamá de él y le hace jurar. No. Rabbi Akiva estaba mucho más después. ¿Quién era entonces? Este Rabbi que va a le preguntar a la mamá. No sé quién hablas, pero Rabbi Akiva estaba mucho más después. Rabbi Akiva murió en el año 135. Más después. Sí, mucho más después. Hay una discusión entre si Jesús nació hace 2019 años o más. Teóricamente mucho más. Si nació hace 2019 años, no es ese Jesús que está escrito en la Gemara. Es otro. Porque por ahí lo llamaron Jesús porque viene de los Yeshuim. Yeshua porque viene de los Yeshuim. No porque se llamaba Yeshua. Se llamaba Mondongo. Se llamaba, no sé, Juan Carlos. De lo que usted ha entendido, Rabbi, José María se llamaba. Pero le cayó el Jesús porque era de los Yeshuim. De la escuela de los Yeshuim, por eso se llamaban Yeshua. Anda a saber. y dentro de lo que usted ha podido comprender, ¿de qué época estamos hablando de este personaje? No importa la época, estamos hablando del personaje. ¿Ok? No importa si nació acá, nació allá, es un personaje. Ese personaje existió, ese personaje fue judío. Una vez, me acuerdo, me contó un amigo, era rabino en Nicaragua, que le hicieron, una vez lo invitaron a una convención de judíos con cristianos, yo qué sé, y de repente llega al lugar, ¿sabe? La comunidad de Nicaragua son 50 personas. Era rabino, y de repente lo llaman a una convención y hay 100 sacerdotes, monjes, lo que sea, y le preguntan a él. Y él está solo contra los 100. ¿Para qué me tienen esta trampa estúpida? Pensé que era una discusión, uno contra muchos. No, uno contra 100. ¿Qué hago? Le dijo, es un genio. Le dijo, mira muchachos, les explico algo. Le tengo mucho respeto a ustedes, la verdad, muy bien. Si Jesús ahora se levanta de la tumba, ¿ok? ¿Él dónde va a rezar? ¿A un templo o a una iglesia? ¿Se miraron entre ellos? A un templo. ¿Entendido? Si la iglesia cristiana no tiene nada que ver con cómo él vivió. Él se equivocó, vivió de roña, totalmente despreció los detalles alágicos, de todo. ¿Con? Pero él murió como judío. Él no inventó nada nuevo. ¿Ok? Él no inventó nada nuevo. Más todavía. De los apóstoles, el que arruinó todo fue Pablo, que demolió el 99% de los preceptos. Si Pedro todavía no demolió los preceptos, él sigue cumpliendo Shabbat y Kashrut y demás. Pablo no estudió de Jesús. Pablo no conoció a Jesús. Él conoció a los apóstoles que conocieron a Jesús. Pero él llegó a Roma, estudió de Pedro, estudió de algún otro, y él dijo, bueno muchachos, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hay que abandonar todo el cumplimiento de los preceptos. ¿Por qué? Él llegó a una conclusión por dos asuntos que lo llegaron a llegar a esa conclusión. Primer asunto, filosófico. En el versículo en el libro de Mishle dice que Adam en Baaretz sea todo, pero no hay ninguna persona en este mundo que pueda hacer el bien sin pecar. Si una persona puede no pecar, pero tampoco hacer el bien, está siempre con Valium ahí sentado, como le dije a uno que siempre está desesperado por el asunto de Shabbat, me pregunta 50.000 preguntas en un Shabbat. Y si hago esto, y si hago lo otro, y si como una papa y corto la papa antes de cortar la papa, te puede enfermar.
Entonces le dije, mira muchachos, la verdad, yo le aconsejo a usted, yo le puedo conseguir una receta del médico, usted se va al hospital antes de Shabbat, dice que necesita recibir un Valium por 25 horas, le ponen un Valium y usted no está en Shabbat, no profana Shabbat seguro. No va a cumplir Kiddush, nada, pero no importa, ¿sabes qué? No duermen, terminamos el asunto. Porque este asunto de que usted está toda la semana pensando cómo hago para no pecar en Shabbat, y después el Shabbat se lo pasa sufriendo la vida, no es una vida normal, discúlpeme. Entonces es lo que dice el versículo de cierta manera. Adam en Bar se hace a todo vegetal. Ninguna persona que haga el bien sin pecar. Si no hace nada, no peca, pero si hace el bien, siempre algún pecado va a salir. Pero cuando dijo Shlomo eso, ¿qué es lo que quiso decir? De que hay que saber de que hay pecados, nada más. Hay que seguir haciendo el bien, aunque uno sabe de que va a pecar. Pero tiene que ser tiene que tener optimismo. Vino Pablo y dijo, no, si nosotros nos queremos alejar del pecado, ¿qué hacemos? Anulamos la ley. Es decir, si yo paso ahora el semáforo en rojo, ¿estoy transgrediendo la ley del Estado? ¿Sí? Porque estoy pasando en rojo. ¿Cómo hago para no transgredir la ley? Anulo la ley. Y si hay, puedo pasar en rojo. Ningún problema. Entonces, al anular el cumplimiento práctico de los preceptos, no es más pecado. Buena idea, ¿no? Estupidez, pero no importa. ¿Entienden la lógica interna del asunto? Primero fue una lógica interna, pero después pienso de que lo llevó a esa conclusión no es nada más eso. Es una conclusión muy, ¿cómo se dice? De propaganda. Si usted quiere expander una ley, vamos a decir de que yo quiero expander el uso de este teléfono. Quiero que todo el mundo use este teléfono. Miau, giau, no sé, un chino. ¿Ok? Ahora vamos a decir que yo le digo así. Muchachos, mire, usted tiene que fijarse. Usted lo aprende. Pero si toca acá las puntas, se electrocuta. ¿Ok? Si toca acá esta punta, le sale una especie de ampolla lleno de microbios que usted si usted la toca y no va al médico durante 5 minutos, se muere. ¿Ok? Después, si usted toca esto, llama inmediatamente a la policía y sabe todo lo que usted hace. Si usted toca eso, matan a su esposa. Si usted toca al otro, tiene que tener mucho cuidado con esto. Cuídelo y úselo. ¿Hay algún estúpido que lo va a usar? No. Nadie. Porque nadie quiere que le pase un daño. Es buenísimo, puede hablar con cualquier lado del mundo. Con la China, con todo el mundo, gratis, lo que sea. Pero en cualquier error, ¿qué hago? No vale la pena. Prefiero una porquería que habla menos, que tiene problemas, que no escucho bien, que esto y lo otro, pero no mata a nadie ni me muero yo. ¿Entendido? Entonces dijo Pablo, ¿sabes qué? Bueno, Torah, muy lindo, usted se apega a Dios, muy lindo, pero ¿qué pasa? Usted peca. ¿Por qué? Está escrito en el libro que usted va a pecar. Entonces, ¿qué hacemos? Quiero convencerle a ustedes que acepten mi Torah. Entonces, ¿qué hago? Anulo todos los preceptos. ¿Qué me quedo? Fe en Dios. ¿Y hay alguna especie de feómetro que puedo poner un dedo y decir, ¿usted cree 90% en Dios, 60% en Dios? No. Entonces, si viene una persona y dice, yo creo en Dios, y la segunda dice, yo creo en Dios, está bien, está listo. Uno torrante, uno santo, no importa, los dos creen en Dios, no me hace falta. Es decir, el cumplimiento de las mitzvot convence al prójimo a aceptar. Porque si usted vive como un romano, que se la pasa comiendo, y se la pasa, vive una vida deteriorada, y después le dicen, bueno, ¿usted quiere ser parte del mundo del cielo? ¿Quiere vivir una vida pegada a Dios? Sí. ¿Qué es lo que debo hacer? Y mira, si le llego a decir, si tiene que levantar la mañana, si tiene que hacer... Después, si quiere purificarse, vaya a la mikve. ¿Sabe qué frío la mikve? La mañana. Después se va al templo. Llueve torrencial, va al templo. Usted muere, mata, va al templo. ¿Ok? Tiene que estudiar un cuánto tiempo de Torah de día, un cuánto tiempo de Torah de noche. Su mujer no está permitida para él varios tiempos del mes. 16.000 personas. ¿Hay algún estúpido que quiera ser judío? Nadie. Entonces, ¿qué hago? Le digo, usted... ¿Qué es lo que tiene que hacer? Siga comiendo como un cerdo, lo que le dé la gana. Siga viviendo y hacer lo que quiera, lo que le dé la gana. Nada más, de vez en cuando, vaya a la iglesia y si ve una cruz, se crucifica. Y terminó.
Y si de vez en cuando se siente un poco mal porque hizo una especie de cosa inmoral, vaya al cura. El cura tiene una especie de carnet que recibió de donde estudió, que el que estudió, recibió donde estudió, hasta Pablo, que Pablo dijo, yo recibí la llave del perdón divino. Y se lo dio a los alumnos. Y los alumnos quiere decir que el sacerdote, él en la ciudad de Curuzucuatiá, en Argentina, hay una ciudad Curuzucuatiá. Escuchen bien, son 500 personas. Hay un monje ahí. El monje ese, yo llego ahí y le cuento, mire, maté, robé, asesiné, colgué, quemé vivo y aparte comí un bife sin chimichurri. Bueno, 20 Ave Marías, 4 Padres Nuestros y terminamos el asunto. Es decir, tengo una especie de Bet Mikdash particular. Me perdonan. ¿Y por qué me perdonan? Porque él estudió y recibió el carnet de perdonador oficial. Si hago un pecado podrido, tengo que ir al cardenal. Ahí sí, ahí sí. Ahí son por lo menos 60 Padres Nuestros y 200 Ave María. Ahí hay que pagar efectivo. ¿Ok? No hay ningún problema. Pero el asunto es que Dios me tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque fui al sacerdote. Ellos tienen la llave del perdón. ¿Me entienden? Entonces, es muy fácil ser cristiano. Es decir, hay que entender, el Imperio Romano llegó a la máxima expansión y llegó un tema en el cual ya no creían más en idolatría. La mayoría de los romanos ya no creían más en idolatría. Más todavía cuando Augustos y demás se autodecretaron dioses. Entonces había estatuas de ¿cómo se dice? De Augustus. Y le hacían ofrendas. Pero Augusto estaba vivo. Y encima las estatuas de Augusto, ¿cómo aparece? Hay una estatua acá en el Museo de Israel de Augusto. ¿Cómo aparece? Medio pecho, ¿sí? Tipo de acá para allá. Cara de romano. Lleno de músculos. Augusto. Y la gente lo ofrendía. Pero el asunto es que la gente que vivía en Roma lo conocía a Augusto. Augusto era un cerdo. Pesaba 250 kilos. ¿Ok? Era un animal. No hay nada que ver con esa estatua. Entonces el romano que va ahí dar la ofrenda al... Pero si este es un atorrante. No es problema de ser gordo. Uno puede ser gordo y puede ser un santo, pero esto es un atorrante aparte. Es un asesino. Entonces la gente no creía más en la idolatría. Si estaba dispuesta a recibir otra fe. Ahí vinieron los alumnos de Jesús y digo, bueno muchachos, tengo la solución. Acá tengo una fe. ¿Se imaginan si vienen con la fe y tfilá, mongo, mikve, esto, el otro? No sirve. Demasiado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Nada. Crucificarse de vez en cuando. Ir a la iglesia. De vez en cuando, si tiene ganas. Casarse en la iglesia. Si tiene ganas. Listo. Si tiene ganas. ¿Y quién no va a tener ganas? Le ofrecen el cielo. Le ofrecen la santidad, le ofrecen todo. Entonces, ¿cuál es el problema? Nada. ¿Entendido? Y esos son los errores que provocaron. Y ese es el ayuno que se desayuna hoy. El asunto del ayuno por el desastre que hizo Jesús en el pueblo judío. Porque él teóricamente vino a salvar al pueblo judío. ¿Cómo lo salvó? A través de que lo arrumbó. Lo arrumbó. ¿Entendido? Porque los alumnos, la primera generación todavía tenían algo que ver con el pueblo de Israel. Después, desaparecieron. ¿Entendido?